Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que les hayan gustado mis videos anteriores respecto a este mismo tema, que es básicamente hablar un poco de mi experiencia. Se me cayó algo. Hablar un poco de mi experiencia acá estudiando medicina en Buenos Aires, en Argentina. Y acá en particular me quiero enfocar, entre comillas, mi primer año completo que viví, que es el segundo año. ¿Por qué digo esto? Porque tiene relación a lo que dije en mi video anterior de mi experiencia en el primer año, que anda a verlo. Que es cuando yo hice primer y segundo año en uno. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando terminé el primer año en marzo de 2022, yo pude comenzar el segundo año ya en abril 2022. Entonces, por lo mismo, pude hacer los 2 años en uno y ya en 2023 pasé a tercero. También, como siempre digo, si les gustan mis videos o el contenido que subo, si me quieren seguir acá en YouTube o me quieren seguir en mis redes sociales, totalmente agradecido. Ahí, como siempre, en la descripción del video están los detalles. Ya hablando específicamente del segundo año, quiero comenzar diciendo de que este ya sería un año en donde ya es como la carga más habitual que uno podría considerarse que uno tiene en la carrera, ya que el primer año, a pesar de que ya estás estudiando medicina, igual es un año más o menos introductorio porque ves generalidades de distintas disciplinas de la carrera, que yo lo detallé, insisto, en el video anterior. Y ahora en el segundo año tienes integrados anuales, es decir, de que ya es contenido de todo el año y además empiezan las horribles pruebas orales. Hablando ya académicamente, en segundo año tú tienes un integrado anual de anatomía que incluye anatomía, antropología médica 2, técnica de investigación científica 1 y un poquito relacionado a lo que es la imagenología. Integrado de histología, embriología y genética humana, una cursada cuatrimestral de atención primaria en salud 2 junto con salud pública 1 y tienes dos materias que son bimestrales principalmente, que es informática médica 1 e inglés médico 1. Y a partir del segundo año tú comienzas a elegir dos optativas, que ahí te dan una lista donde tú puedes elegir por año, que son de distintas disciplinas, ahí dependiendo de por año también como cuáles son las que van a ir en esa cursada. El 2022 elegí técnicas histológicas y elegí curso teórico práctico de suturas. En cuanto a los integrados anuales, uno tiene 3 parciales principalmente, donde los parciales se dividen en una instancia que es escrita, que en este caso es choice, múltiple choice, selección múltiple, donde ahí uno responde una prueba de, digamos, de choice, y si uno ya puede aprobar, que acá en Argentina se aprueba con nota mínima 4, ahí uno pasa al oral, donde en este caso la instancia oral, ahí uno se dirige al laboratorio, ahí uno al profesor le va preguntando, digamos, o sea, de lo que encuentre pertinente en relación a lo que es la cursada. Y finalmente cuando uno termina los parciales, uno acá en Argentina habla de lo que está regular en la materia, que es igual lo dije en el video de la experiencia del primer año, donde al estar regular en la materia uno está apto para rendir el final. Eso es como a nivel general como en los integrados anuales. En el caso de APS uno rinde 2 parciales más el final, también la misma modalidad. En lo que son las tanto inglés, informática y las optativas, uno rinde todo online, literalmente todo online. Yo específicamente comencé el segundo año el 17 de abril del año 2022. Comencé, digamos, teniendo seminarios, porque por lo menos yo, tanto en histo como en anato, no tenía clases presenciales, sino que eran todas online. Cuando yo cursé, yo tenía clases híbridas en anatomía, que era una semana presencial y una semana online. Una semana presencial y una semana online. Pero sé que ahora todos los chicos están teniendo todo online. En histoembriogenética uno tiene seminarios, que en ese caso seminarios literalmente uno ve en casos clínicos, pero en realidad uno como que no resuelve los casos clínicos, sino de que eso es más como para introducir un poco a cómo eso se ve, cómo se ve la histología en un caso clínico. Y después ahí uno va respondiendo preguntas que uno lo correlaciona con la materia. Eso es básicamente lo que decíamos en los seminarios. Teníamos también los laboratorios, que en este caso yo también asistía a los laboratorios, donde ahí teníamos instancias donde estábamos frente al microscopio, ahí nos teníamos las muestras donde las podíamos ver al microscopio, te enseñan por supuesto cómo utilizarlo, cómo enfocar, todo eso. Ahí uno va estudiando, digamos, las distintas unidades, uno obviamente comienza viendo tejido epitelial, tejido conectivo, tejido glandular, básicamente como los niveles generales, los tejidos que uno ve por órganos, y después uno los va estudiando por sistema. Todo lo que
que es la parte de embriología y la parte de genética, ahí era 100% online, no teníamos ninguna instancia presencial donde estudiáramos eso. Obviamente, si uno está en el laboratorio de histo, uno ahí también se hace un repaso de lo que es genética y un poco de lo que es embriología, y ahí uno igual puede preguntar, pero ahí era todo online. En anatomía, aparte de las clases híbridas que yo decía, están los laboratorios, donde hay uno de los laboratorios tiene lo que son los preparados, le dicen acá, que son los cadáveres, literalmente, principalmente casi todos son cadáveres, donde uno tenía 3 unidades. Primero uno iba viendo aparato locomotor, que era básicamente ver extremidad tanto superior e inferior, tanto huesos, músculos, ligamentos, articulaciones, parte vascular, nerviosa, etcétera, que ese era el primer parcial. Después el parcial 2 incluía todo lo que era la neuroanatomía, ¿no? Y también teníamos preparados de neuroanato, y era 3 es splagno. Así por lo menos se estructuraba anatomía. Ahora, a partir de justo de este año 2024, los chicos ahora la era 2 es splagno y era 3 es neuroanato. Además de que ahora los chicos tienen todo online. Yo tenía clases híbridas, pero ahora tienen todo online. Bueno, en esas instancias, por supuesto, uno tenía los laboratorios donde uno veía los huesos, los podía tocar, uno tenía que ir con guantes y podía tocar los distintos cuerpos, ahí obviamente correlacionar todo con lo que uno ve en las clases. Y también como tip, o por supuesto, ojalá siempre llevar el material que uno aprende en clases, o también un atlas, que eso sirve mucho para anatomía. Empezamos cursando, digamos, de esa forma, teníamos todas esas instancias presenciales y online donde uno iba estudiando, y se acerca lo que se llama el primer parcial. Tampoco sé si actualmente los parciales son promocionables. ¿A qué me refiero con promocionables? Que según tu nota de parcial no rindes el oral, pero en este caso no era nada promocionable. Yo tenía que rendir todas las instancias escritas y todos los orales sí o sí. Acá en Buenos Aires la Fundación Barceló tiene 3 sedes. Una es sede Las Heras, otra es sede Larrea y la otra es sede French. En French uno empieza a ir a partir de 4º año, yo actualmente, que es donde ahí uno tiene los centros de simulación. Normalmente primero, segundo y tercero te mueves principalmente por lo que es Las Heras y Larrea. Todos los laboratorios, por lo menos de lo que son anato, histo, embriogenética, están todos en Larrea, o sea, las clases presenciales o seminarios están en Las Heras. Experiencia de mi primer parcial. Bueno, obviamente yo les voy a decir que yo creo que esta va a ser como la instancia, puede tener un poco más de ansiedad, por el hecho de que, como vuelvo a repetir, uno comienza teniendo lo que son las pruebas orales, porque en el primer año uno no tiene ninguna instancia oral, a diferencia del segundo en adelante. Bueno, nosotros rendimos nuestros parciales tanto de anato como de histoembriogenética, los rendimos así, eran multiple choice, etc. Y después, después de aprobar, uno pasaba a la instancia oral, que en este caso dividían por comisiones, entonces ahí por comisión íbamos como día, horario, etc. En cuanto a anato, que ese fue el primer parcial que yo rendí, me acuerdo que, bueno, llegué a la facultad, ahí en ese caso éramos bastante lo que estábamos esperando, puesto de que como somos muchos estudiantes, ahí obviamente se puede haber una descoordinación en cuanto al horario. Recuerdo haber estado esperando a que me llamaran. Obviamente había mucha gente ansiosa, mucha gente nerviosa por el hecho que es tu primera instancia oral, más aún con gente que es de Brasil, que aún le cuesta dominar el español, entonces además de tener la doble dificultad de expresarse en español y hablar del contenido, genera obviamente mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Me acuerdo en mi caso que, bueno, me llamaron y ahí me sentaron en el laboratorio en mesas largas. Entonces ahí en esas mesas largas nosotros nos íbamos sentando. En mi caso me tomó mi docente que era de mi laboratorio. Y ahí me dijo que le explicara todo el plexo braquial en el preparado. Entonces yo ahí le expliqué todo el plexo braquial que había, me preguntó también vascularización, músculos del brazo antebrazo que yo veía, y eso tenía relación con lo que yo podía ver en el cadáver. Después pasamos a una muestra de rodilla. Entonces ahí en rodilla me acuerdo que me preguntaron tanto de la articulación, de los músculos, de los ligamentos que veía, la parte posterior, digamos, de la rodilla, que específico. También le hablé de todo lo que sabía y también le hablé como de lo que se podía observar en la muestra. Y después pasamos a de tobillo y le tenía que hay algunas ciertas estructuras que son tanto vasculares como nerviosas, y ahí también me acuerdo que le expliqué todo eso, lo que ocurría, de dónde venía, me preguntó eso y me preguntó como un par de preguntas de pie y terminó mi oral. Ese fue más o menos. Ahí depende de cuánto te demores tú respondiendo, cuánto es lo que se demora en el oral. Después, el primer parcial de histoembriogenética, el escrito fue de la misma manera, rendimos choice, etc. Y después el oral, recuerdo que fuimos al laboratorio de histoembriogenética por la tarde, también en sede de Larrea, y ahí me acuerdo que el doctor que me tocó me empezó a preguntar también cosas de la primera unidad. La primera unidad de histoembriogenética, en embriología uno ve todo lo que involucra lo que es desde la fecundación hasta la formación del embrión, digamos, dentro de los primeros meses en el útero. En genética ya uno comienza viendo generalidades de genética y ciertas mutaciones, y en histología principalmente
normalmente son los tejidos generales. Entonces recuerdo que me preguntó cosas mucho de embrio y me preguntó más de histo, pero no me acuerdo específicamente qué. Y me preguntó muy poco genética. Quiero decir que la parte de histo, embrio, genética tiene como una variante, porque lo que pasa es que cuando tú rindes un oral o rindes el escrito, te ponen preguntas de las 3 áreas. Entonces la idea es que tú apruebes las 3 áreas. Por ejemplo, en el caso de los orales, tienen como normalmente una rúbrica en relación a histología, una rúbrica de embriología y una rúbrica de genética. Entonces la idea es que tú apruebes las 3 instancias y de esa forma tú apruebas finalmente el parcial y adelanto el final. Por ejemplo, si no sabes nada de embriología, pero sabes mucho de histo y sabes mucho de genética, aún así te reprueban. Entonces desde ya también tienen que tener presente y tip que tienen que preparar las 3 áreas. Y eso, en mi caso fue de esa forma, aprobé y listo. Así por lo menos fue mi instancia de mis primeros parciales. La verdad, el primer cuatrimestre, un primer cuatrimestre de conocer la facultad, de conocer más o menos cómo era la instancia de las evaluaciones, el hecho de ser muy autodidacta, porque como digo, tienes muchas cosas asincrónicas, tienes muchas cosas online. Entonces, también desde ya tienen que tener presente que uno se tiene que organizar mucho por las suyas. Obviamente, por supuesto, conocer gente, también salí, conocer a, digamos, compañeros de la facultad que con algunos tengo una muy buena relación hasta el día de hoy. Después en el segundo cuatrimestre comencé rindiendo mis segundos parciales porque nosotros normalmente en invierno nos dan 2 semanas de receso en donde no te pasan contenido, pero por supuesto sigue el cronograma anual. De hecho uno termina como a fines de julio el receso y en agosto son los segundos parciales. Entonces la idea es que tú igual te organices muy bien para que ojalá si quieres descansar en invierno lo hagas, o si no, lamentablemente igual tengas que estudiar en el receso de invierno. Eso es como algo que lo encuentro como muy cansador un poco, porque no es que termines la universidad en el primer cuatrimestre y comienzas un nuevo ciclo en el segundo, sino de que es básicamente como un cronograma anual. Entonces tú ahí te tienes que organizar muy bien, como gran desventaja. En el segundo cuatrimestre, bueno, rendí mis segundos parciales, les digo, es la misma modalidad. Y en el segundo cuatrimestre comenzamos con APS. En APS las clases, eso sí, eran presenciales, que era la instancia práctica, también eran presenciales. Las clases eran, bueno, de distintas cosas relacionadas a la atención primaria en salud, que igual se ve un poco en el pregrado, como un poco de la teoría del APS, cómo está en Argentina, leyes relacionado a eso. Y la parte práctica es, por ejemplo, curación de heridas, cómo hacer una historia clínica en relación a la nutrición, la toma de presión, por supuesto, de nuevo, como muchas cosas que también se vio en APS1, ahí repiten en APS2. Yo rendí 2 parciales, que también era la misma modalidad, y después el final. Por eso el segundo cuatrimestre fue un poco más intenso en comparación al primero, porque tenía más cursada, digamos. Entonces, como dato, ojalá ustedes puedan tomar las cursadas que son cuatrimestrales, tomarlas en el primer cuatrimestre, para que si en el segundo cuatrimestre, que es un periodo donde estamos más cansados, como yo ahora, ahí uno tenga menos carga académica y así solamente se preocupe de los integrados anuales. En cuanto a lo que son inglés e informática, son la verdad cursadas pequeñitas, como les digo, son bimestrales, duran 2 meses, donde uno rinde un parcial y un final, nada más que eso. En inglés uno comienza literalmente viendo del inglés, pero enfocado siempre al inglés médico, brazo, antebrazo, dedo, esas cosas. Informática médica 1 es principalmente como que te empiezan a enseñar un poco ciertas plataformas, digamos, que te pueden ayudar para el estudio y también la práctica médica. Ejemplo, en informática 1 te enseñan mucho lo que es Word y te enseñan, en mi caso me enseñaron una plataforma para hacer mapas conceptuales. Lo mismo, uno rinde un parcial y uno rinde después el final. En cuanto a las optativas, como yo dije, yo tomé técnicas histológicas y tomé curso de suturas porque eran las 2 que en realidad nos ofrecían ese año. No sé si actualmente ofrecen más o menos. Un parcial y el final. Cuando uno rinde los 3 parciales de anato y de histoembriogenética y uno rinde además APS, uno tiene instancia de rendir el final. Y también se ve un poco de lo que es imagenología. Te enseñan como también un poco de correlacionar anatomía con de exámenes imagenológicos, que por ejemplo radiografía, escáner, resonancia. Y sé que uno tiene que rendir también como un parcial, entre comillas, que se rinde por la plataforma, que es, por lo menos en mi caso, fue muy tranqui y muy general. Y ahí con eso prueba esa área de anatomía. Pues ahí uno está apto para rendir el final. ¿Cómo es la instancia de los finales? En los finales uno se tiene que inscribir porque uno tiene distintas mesas. Ahí tú decides si rindes en diciembre o rindes en febrero o en la mesa que la universidad te designa. En mi caso, yo hasta el día de hoy he rendido todo a fin de año y espero que siga así. Y ahí en ese caso yo me inscribí para rendir los finales de anato, el final de histoembriogenética y el final de APS. Y la instancia de finales es un periodo que aparte es estresante por el hecho de que estás rindiendo
contenido que has visto en todo el año y de más de una cursada. Entonces imagínense que es un periodo donde tú tienes que estudiar la materia que comenzaste viendo desde marzo a diciembre, o desde agosto a diciembre, para una prueba que es escrita y oral. Entonces a eso voy, que es un periodo bastante estresante, y por eso tengan mucha empatía con cualquier estudiante que esté en finales, por lo menos en medicina en mi facultad. La última semana de noviembre rendí el final escrito de APS, donde lo mismo modalidad. Me tocó rendir en la sede de la REA, y ahí rendí el escrito, y después, si mal no recuerdo, fue el 2 de diciembre, me tocó rendir el oral de APS, que en este caso teníamos que esperar afuera. Ahí nos llamaban los doctores que estaban, y ahí nos preguntaban tanto de lo teórico como de lo práctico que vimos en APS. El 7 u 8 de diciembre, yo rendí el final escrito de Anato, que ahí me acuerdo que tuvimos que hacer una fila enorme en la facultad para empezar a rendir esos finales, me acuerdo. Y como el escrito lo rendimos todos a la misma fecha, por eso como que uno ahí a lo mejor tiene que hacer una fila grande para rendir, etc. Y la semana siguiente nos tocaba rendir los orales en anatomía. A mí, por un tema de organizaron en histoembriogenética, nos organizaron en anatomía. Horriblemente, el lunes 12 de diciembre, una fecha que nunca voy a olvidar, del 2022, a mí me tocó rendir todos los finales en ese mismo día, y aparte me enteré el mismo día. El 12 de diciembre me colocaron el oral de anatomía, me tocaba ese día a las 5 de la tarde, y ese día a las 8 de la mañana me tocaba rendir el escrito de histoembriogenética. Entonces, ya sabía que iba a rendir dos finales, por lo menos el de histoembriogenética era escrito y el de anato era oral. Yo rendí el final en la mañana, rendí el escrito, y de ahí me fui directamente, porque ahí me tocó rendir en las Heras, me fui directamente a la sede de la REA a repasar en la biblioteca todo el día para rendir anatomía a las 5 de la tarde, el oral. A las 12 de ese día, como que nos dijeron los resultados del escrito que rendimos, y empezaron a dar la distribución de inmediato de cómo nos íbamos a rendir el oral. Que histoembriogenética, la cursada de ellos, dijeron que iban a organizarlos no por comisiones, sino que por apellidos, y desde la Z hacia la A. Y como yo soy T, me tocó rendir ese mismo día el oral de histoembriogenética, y también a las 5 de la tarde. Y además me enteré en ese mismo momento. Que, o sea, mi cabeza entró como en cortocircuito un poco, porque yo iba a rendir dos orales en el mismo día, y aparte no es lo mismo estudiar para un escrito que para un oral. Entonces histoembriogenética era un área que yo, según yo, no me sentía 100% preparado para rendir el oral, y en cambio anatomía me sentía ya más preparado, hasta que llegó la hora en que yo dije ya no sé qué hacer, porque me tocaba rendir en el mismo oral. Entonces yo me fui como a las 4 y algo a sala de histoembriogenética, que de hecho era un piso superior al laboratorio de anato. Y ahí pregunté que me teniendo este problema, y me dijeron que entonces me iban a tomar el oral de inmediato. Entonces yo dije, ok, no me queda de otra que ir a rendir el final. Bueno, voy a rendirlo y que sea lo que Dios quiera. Y voy a ser súper honesto. Hasta ahora ha sido el final más estresante que he tenido en la vida. Me tomaron dos doctoras, eran dos chicas. Me tomaron como muy específicamente genética, muy específicamente embrio, y el oral, chicos, duró más de una hora. Ese oral, yo fácilmente estuve en ese laboratorio como 1 hora y 15 minutos. Imagínense todo el tiempo el que me estuvieron preguntando de esas 3 áreas. Y aparte, las 2 doctoras que me tomaron, sobre todo una, era bastante exigente, pero ya cuando me dijeron que aprobé, fue como ya, por fin, adiós. Y aparte, como dato, yo me sentía como que mi fuerte era histología, como que yo embrio y genética eran como las cursadas que más estaba débil en comparación a las 3. Por cosas de la vida, tuve mejor nota en la parte de genética y de embrio, y peor nota en histo. Entonces por eso digo de que todo puede pasar. La cosa es que aprobé, ya estaba como las 5:30 en anatomía. Cualquier cosa, si es que ya me llamaron y yo no estaba, iba a decirte que yo estaba rindiendo histo, pero me dijeron que estaban atrasados, así que en anatomía esperé. En anato yo esperé bastante, de hecho a mí me tocaba rendir a las 5 y terminé rindiendo a las 8:30 de la noche. Fui el antepenúltimo que llamaron, imagínense lo ya harto que yo estaba. O sea, fue un día donde ya tenía el cerebro bastante quemado, porque había rendido ya 2. Este era el tercer final que iba a rendir, y era como ya basta, no quiero nada más con la vida. Me acuerdo que habían como 5 o 6 doctores que estaban tomando ya en esa hora, y yo dije que de los 6 había uno que ojalá no me tocara, porque sabía que era un doctor que era bastante exigente y era bastante como específico. Imagínense quién me tomó.
Exacto, me tomó él. Me llamó él y yo como, bueno, ya, si ya pasé embriogenética, anato ya listo. Y también me preguntó como, porque él es cirujano cardiovascular. Entonces me tomó mucho referente a lo que es vasculares, me tomó mucho cardio y así. Así que nada, al final, bueno, también, menos mal, aprobé, me fue bien, fui ya listo también, agradecido, dije ya, estoy listo. Me acuerdo que con una chica fuimos a celebrar porque los dos nos tocó rendir hasta el final. Fuimos a celebrar, así aprobamos, pero aprobé y ya salí de vacaciones y pasé a tercer año. ¿Por qué les cuento esto? Uno, como anécdota, cosas que a todos nos puede pasar en la facultad, pero aparte para que tengan presente que puedan a lo mejor tener esa mala suerte y que les pasen esas cosas. Y se puede aprobar, o sea, como les digo, fue, sobre todo el final de histoembriogenética, fue un final horrible. Hasta el día de hoy digo que ha sido más difícil que mis finales de tercero. Y eso es como, digamos, en la parte académica. Fue como, digamos, primer año en Argentina específicamente. Me pude ambientar, pude aprender mucho ya de cómo se distribuían en la facultad, cómo eran las evaluaciones, los finales, todas esas cosas. Fue un año que lo recuerdo bastante, un año en el que aprendí mucho. Así más o menos se distribuye como académicamente lo que es segundo. Yo siento que la facultad me ha gustado hasta el día de hoy, pero ese año me gustó, por supuesto, porque aprendí y aparte es exigente. Eso es lo que más como que quiero dejar en claro, que es exigente por lo que les he dicho hasta ahora. O sea, espero que les haya gustado. No sé si ojalá haya respondido como la mayoría de las dudas que hayan tenido. Académicamente hablando, como que por lo menos mi segundo año fue de esa forma. Lo principal que yo les puedo decir así como tip es que desde el día 1, que por eso también está el primer año, aprendan a organizarse bien. Porque como les digo, muchas instancias presenciales en cuanto a clases no tienen todo online. Lo que van a tener presencial son los seminarios y los laboratorios. Entonces ahí es donde ustedes tienen que aprovechar al máximo esas instancias para preguntar o como las inquietudes que tengan. Ir muy al día con la facultad, porque pasa mucho que como tienen entre comillas más tiempo libre por el hecho de que está todo online, las personas que no se pueden organizar acumulan todo para los parciales y es horrible. Y para los finales, ¿para qué decir? Así que eso. Además que, insisto, en los finales te preguntan contenido de todo el año. Por eso digo de que tienen que aprender a estudiar desde el día 1 para que así cuando tengan los finales, así ojalá solamente vayan estudiando de sus resúmenes y no tengan que estudiarse contenido de nuevo. También es como principal tip. Y de hecho, ese es el periodo en el que estoy ahora, porque yo en un tiempo más rindo los últimos parciales de mis integrados de cuarto y después los finales. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Cualquier cosa ahí me la pueden comentar como siempre acá, valga la redundancia, en los comentarios acá en el video. Si me quieren seguir en mis redes sociales estaría eternamente agradecido. Y nada, espero que ahí nos encontremos en un próximo video prontamente. Así que eso, que estén muy bien, muchas gracias, cuídense mucho, chao chao.